Imagina que una noche el cielo deja de ser familiar. Las estrellas siguen ahí, pero algo no encaja. Entre ellas aparece un disco inmenso, demasiado grande para ser la luna, demasiado sólido para ser una nube. No parpadea, no se desplaza como un satélite, simplemente está ahí, creciendo lentamente, noche tras noche. Un planeta gigante se aproxima a la Tierra y el universo acaba de activar una cadena de consecuencias imposibles de detener. Al principio, nadie entra en pánico. Los telescopios confirman que no se trata de una estrella ni de un asteroide. Es un planeta, un mundo colosal, comparable a Júpiter o incluso mayor. Su masa es tan enorme que la gravedad terrestre ya empieza a sentir su presencia, aunque todavía se encuentre a millones de kilómetros. No hay impacto previsto, no hay colisión inmediata. Y sin embargo, el peligro no viene del choque, sino de algo mucho más sutil y devastador: la gravedad. La Tierra no es un objeto aislado flotando en el vacío, es parte de un delicado equilibrio cósmico. Su órbita alrededor del Sol, la estabilidad de su eje, el comportamiento de los océanos y hasta el ritmo interno del planeta dependen de fuerzas perfectamente compensadas. La llegada de un planeta gigante rompe ese equilibrio de forma silenciosa. Antes de que el cielo se vea distinto a simple vista, la gravedad de ese mundo ya está estirando la Tierra como si fuera una pelota de arcilla. Los océanos son los primeros en responder. Las mareas, que normalmente suben y bajan de forma predecible gracias a la Luna, comienzan a comportarse de manera errática. Las aguas se elevan más de lo normal, no en una sola zona, sino en patrones globales. Ciudades costeras que durante siglos han convivido con el mar empiezan a inundarse sin tormentas, sin tsunamis, sin aviso previo. El agua simplemente no regresa a su lugar. Pero esto es solo el principio. La corteza terrestre, rígida solo en apariencia, también empieza a deformarse, microscópicamente al principio, imperceptible para los sentidos humanos. Las placas tectónicas, sometidas a una fuerza externa que nunca han experimentado, comienzan a acumular tensiones imposibles de liberar de forma gradual. El planeta entero entra en un estado de estrés gravitacional constante, como si estuviera siendo lentamente estirado desde el espacio. Mientras tanto, el cielo sigue cambiando. El planeta gigante ya no es solo un punto brillante. Su tamaño aparente empieza a competir con la Luna. Su presencia domina el firmamento nocturno, alterando la percepción del tiempo, del espacio, de la normalidad. La humanidad observa fascinada, sin comprender aún que no está presenciando un espectáculo astronómico, sino los primeros signos de una catástrofe inevitable escrita por las leyes del universo. Porque cuando dos cuerpos planetarios se acercan demasiado, no hay negociación posible. No hay tecnología capaz de contrarrestar una gravedad miles de veces superior a cualquier fuerza que podamos generar. El cosmos no actúa con intención, pero tampoco con compasión. Y una vez que este proceso comienza, el destino de la Tierra deja de estar en manos humanas. La pregunta ya no es si ocurrirá algo terrible, sino cuándo empezará a ser imposible sobrevivir a ello. A medida que el planeta gigante continúa acercándose, la gravedad deja de ser una influencia lejana y se convierte en una fuerza dominante. La Tierra ya no orbita el Sol de forma limpia y estable. Su trayectoria comienza a deformarse. Apenas unos kilómetros al principio, pero suficientes para alterar el delicado balance que ha mantenido el clima y la vida durante miles de millones de años. Las estaciones pierden regularidad. Los inviernos se alargan en algunos hemisferios, mientras que en otros el calor se vuelve extremo y persistente. La Luna, compañera silenciosa de la Tierra, es la siguiente en sufrir las consecuencias. Su órbita empieza a volverse caótica, estirada y comprimida por la atracción del planeta intruso. En algunos escenarios, la Luna podría acercarse peligrosamente a la Tierra, amplificando aún más las mareas hasta niveles nunca vistos. En otros, podría ser expulsada hacia el espacio profundo, dejando al planeta sin el estabilizador natural que mantiene su eje relativamente constante. Cualquiera de las dos opciones desencadena un efecto dominó devastador. Con el eje terrestre perdiendo estabilidad, el planeta comienza a oscilar. No se trata de un cambio brusco que pueda percibirse de un día para otro, sino de una lenta pero implacable inclinación
que reconfigura por completo la distribución de la luz solar. Regiones enteras quedan sumidas en largas noches, mientras otras son castigadas por una radiación solar constante. Los ecosistemas, adaptados a ciclos predecibles, empiezan a colapsar uno tras otro. Bajo la superficie, el núcleo de la Tierra también responde a esta nueva realidad gravitatoria. Las fuerzas externas generan fricción interna, aumentando la actividad térmica del planeta. Los volcanes despiertan en cadenas completas, no como eventos aislados, sino como una reacción global. Columnas de acina oscurecen el cielo, enfriando la atmósfera y alterando aún más el clima. El aire se vuelve denso, cargado de partículas, difícil de respirar. La biosfera entra en crisis. Especies marinas son las primeras en desaparecer, incapaces de adaptarse a la combinación letal de cambios de presión, temperatura y salinidad. En tierra firme, las cadenas alimenticias se rompen. La vegetación colapsa en regiones enteras, incapaz de sobrevivir a estaciones deformadas y suelos inestables. La vida, que siempre ha demostrado una capacidad extraordinaria para resistir, se enfrenta a una transformación demasiado rápida incluso para la evolución. Mientras tanto, el planeta gigante ya domina el cielo tanto de día como de noche. Su presencia es ineludible, un recordatorio constante de que la Tierra ha dejado de ser un mundo aislado. Cada amanecer y cada anochecer están marcados por su silueta colosal, deformando incluso la forma en que la luz solar llega a la atmósfera. El cielo, que durante milenios fue un símbolo de estabilidad, se ha convertido en una advertencia permanente. Y aún así, lo peor todavía no ha llegado, porque cuando la distancia entre ambos mundos se reduce lo suficiente, la gravedad deja de actuar de forma uniforme. Comienza a estirar la Tierra de manera desigual, preparando el escenario para un proceso tan lento como inevitable, uno que transforma planetas enteros en fragmentos. Con la distancia reduciéndose aún más, la Tierra entra en un régimen gravitatorio extremo. La fuerza del planeta gigante ya no actúa como una influencia general, sino como una presión diferencial. Una parte del planeta es atraída con mucha más intensidad que la otra. Este desequilibrio genera un fenómeno implacable conocido como fuerzas de marea planetarias, capaces de desgarrar mundos enteros. La Tierra empieza a alargarse imperceptiblemente, estirada hacia el intruso, como si estuviera siendo deformada desde el interior. La superficie del planeta responde con una violencia creciente. Terremotos de magnitudes nunca registradas recorren continentes completos, no como eventos aislados, sino como una vibración constante del suelo. Las fallas tectónicas se activan en cadena, liberando tensiones acumuladas durante millones de años en cuestión de semanas. Ciudades enteras colapsan sin que exista un epicentro claro, porque el origen del desastre ya no está bajo tierra, sino en el cielo. Los océanos, ahora fuera de todo control, se levantan en columnas colosales. No son olas convencionales ni tsunamis provocados por impactos, sino mareas globales que se desplazan lentamente alrededor del planeta, inundando y retirándose con una fuerza irresistible. La línea entre tierra y mar desaparece. Continentes enteros se convierten en paisajes anfibios, barridos una y otra vez por masas de agua que no obedecen a ningún ciclo natural conocido. En el interior del planeta, el manto comienza a comportarse de manera anómala. La presión y el calor aumentan hasta el punto de debilitar la estructura que mantiene la corteza relativamente estable. Grietas gigantescas se abren en regiones volcánicamente activas, liberando cantidades masivas de gases y cenizas. El aire se llena de dióxido de carbono, azufre y cenizas, alterando la composición atmosférica de forma acelerada y peligrosa. La magnetosfera, ese escudo invisible que protege a la Tierra de la radiación solar y cósmica, también se ve afectada. Las corrientes internas del núcleo, responsables de generar el campo magnético, se vuelven inestables. El resultado es una protección irregular y debilitada. Partículas de alta energía comienzan a penetrar la atmósfera en zonas donde antes eran desviadas, dañando sistemas biológicos y tecnológicos por igual. Desde el espacio, la Tierra ya no se reconoce como el planeta azul estable que fue durante eones. Se ha convertido en un mundo convulso, cubierto por nubes densas, océanos desbordados y continentes fracturados.
Todo esto ocurre sin una colisión directa, sin un impacto final. La gravedad, actuando a distancia, demuestra ser una de las fuerzas más destructivas del universo cuando se desata sin equilibrio. Y sin embargo, incluso en este estado crítico, la Tierra todavía se mantiene unida. Pero esta resistencia tiene un límite claro. A medida que la distancia continúa reduciéndose, el planeta se aproxima a un punto del que ya no hay retorno. Un umbral donde la cohesión gravitatoria propia de la Tierra será incapaz de competir con la atracción del gigante que se acerca. Cuando la Tierra se acerca a ese umbral crítico, el equilibrio que aún la mantiene cohesionada comienza a fallar de forma irreversible. La gravedad del planeta gigante supera la fuerza que mantiene unidos los materiales terrestres. No ocurre de manera instantánea ni explosiva. Es un proceso lento, casi silencioso, pero absolutamente implacable. La Tierra entra en lo que la física conoce como el límite de Roche, una frontera invisible donde ningún planeta puede conservar su integridad estructural. La deformación deja de ser sutil. El planeta se estira de forma evidente, adoptando una forma alargada, como si estuviera siendo comprimido desde dos direcciones opuestas. La corteza se fractura a escala global. Enormes bloques continentales comienzan a desplazarse, no a lo largo de fallas conocidas, sino separándose como piezas de un mundo que ya no puede sostenerse a sí mismo. Los océanos son arrancados de su cuenca original, formando corrientes de agua que se elevan hacia el espacio antes de volver a caer en cascadas planetarias. La atmósfera tampoco escapa a este destino. A medida que la gravedad del intruso tira con más fuerza, las capas superiores comienzan a desprenderse. Gases esenciales para la vida se pierden hacia el vacío, dejando atrás una atmósfera cada vez más densa, tóxica e inestable. La presión cambia de forma abrupta entre regiones, haciendo que respirar sea imposible incluso antes de que el planeta termine de romperse. El interior de la Tierra, ahora sometido a fuerzas imposibles, responde liberando cantidades colosales de energía. El núcleo, comprimido y deformado, transfiere calor al manto a una velocidad sin precedentes. La superficie se convierte en un paisaje de lava, grietas incandescentes y colapsos constantes. La distinción entre tierra firme y magma desaparece. El planeta entero entra en un estado cercano a la fusión parcial. En este punto, la vida ya no puede existir en ninguna forma conocida, no por un único evento catastrófico, sino por la suma de cambios extremos que han convertido a la Tierra en un entorno completamente hostil. La biosfera no se extingue en un instante, se disuelve, fragmentándose a medida que las condiciones que la sostienen dejan de existir. Desde una perspectiva cósmica, lo que ocurre es un proceso natural. Planetas que se acercan demasiado a cuerpos masivos son desmantelados, estirados y redistribuidos en el espacio. No hay violencia innecesaria, solo física actuando sin excepción. La Tierra, como tantos otros mundos antes que ella, se convierte en materia en tránsito, a punto de dejar de ser un planeta. Y aún así, la destrucción total todavía no ha llegado. Lo que sigue no es solo la ruptura de un mundo, sino su transformación en algo completamente distinto. Una etapa final que redefine lo que significa desaparecer en el cosmos. Una vez superado el límite crítico, la Tierra deja de comportarse como un objeto único. Ya no es un planeta, sino un conjunto de fragmentos atrapados en una danza gravitatoria brutal. Grandes porciones de la corteza y el manto se separan, siguiendo trayectorias distintas según su densidad y composición. Algunas son atraídas directamente hacia el planeta gigante, mientras otras entran en órbitas inestables, formando un anillo caótico de escombros alrededor de lo que antes fue un mundo vivo. El núcleo, extremadamente denso, resiste durante más tiempo. Mientras el resto del planeta se desgarra, este corazón metálico permanece relativamente cohesionado, arrastrando consigo campos magnéticos distorsionados y enormes cantidades de energía térmica. Pero incluso esta resistencia tiene un límite. Las fuerzas de marea continúan actuando, estirándolo hasta que finalmente también comienza a fragmentarse,
liberando material fundido al espacio. El resultado es un sistema completamente nuevo. Allí donde antes orbitaba la Tierra, ahora existe un cinturón de restos planetarios, una nube de roca, metal, agua vaporizada y gases que se extiende a lo largo de miles de kilómetros. Este material no desaparece, se redistribuye, formando estructuras efímeras que brillan brevemente al interactuar con la radiación solar antes de dispersarse o ser absorbidas por el planeta gigante. El planeta intruso, lejos de ser afectado de manera significativa, apenas acusa el evento. Su masa colosal le permite absorber o desviar los fragmentos sin alterar su estructura interna. Para él, la destrucción de la Tierra es un proceso menor, una transferencia de materia que se integra lentamente en su sistema gravitatorio. Algunas partes del antiguo planeta podrían acabar formando lunas temporales, otras caerían hacia su atmósfera, generando tormentas y auroras de una intensidad inimaginable. Desde el punto de vista del sistema solar, el equilibrio se rompe definitivamente. La desaparición de la Tierra altera las órbitas de otros cuerpos cercanos. Asteroides y cometas cambian sus trayectorias, aumentando el caos orbital. El Sol, aunque sigue siendo la fuerza dominante, ya no gobierna un sistema ordenado, sino uno profundamente perturbado por la presencia de un nuevo gigante. Lo más inquietante es que desde una escala cósmica, todo esto ocurre sin dramatismo. No hay un instante único que pueda señalarse como el momento de su muerte. El planeta simplemente deja de existir como entidad coherente, transformado en materia dispersa siguiendo las reglas inevitables de la gravedad. Pero incluso esta no es la última etapa, porque lo que queda aún debe encontrar un nuevo destino. Y ese destino revela una verdad profunda sobre cómo el universo recicla mundos enteros sin dejar rastro de lo que fueron. Con el paso del tiempo, los restos de la Tierra comienzan a reorganizarse bajo la influencia dominante del planeta gigante y del Sol. Lo que al principio fue un caos de fragmentos y trayectorias cruzadas empieza a adquirir cierta estructura. Parte del material se aplana en un disco difuso, girando alrededor del intruso como un eco lejano del planeta perdido. En este entorno, la gravedad sigue trabajando, lenta pero constantemente, uniendo fragmentos, separando otros, redistribuyendo materia sin memoria de su origen. Algunas de estas partículas terminan cayendo en la atmósfera del planeta gigante. Al hacerlo, liberan enormes cantidades de energía, produciendo tormentas luminosas que recorren sus capas superiores. El material terrestre se mezcla con gases exóticos, perdiendo cualquier identidad que alguna vez tuvo. Elementos que formaron océanos, montañas y organismos vivos pasan a formar parte de un mundo completamente distinto, integrado en procesos que continuarán durante millones de años. Otros fragmentos son expulsados hacia el espacio profundo. Interacciones gravitatorias complejas los lanzan fuera del sistema solar, convirtiéndolos en vagabundos interestelares. Estos restos, antaño parte de la Tierra, viajarán durante eones a través del vacío, quizás cruzando otros sistemas estelares, sin que nada indique que alguna vez pertenecieron a un planeta habitado. La historia de la Tierra se disuelve en trayectorias silenciosas entre las estrellas. La desaparición del planeta también tiene efectos a largo plazo en el sistema solar interno. Sin la Tierra, la estabilidad orbital se degrada aún más. Marte, Venus y otros cuerpos menores experimentan variaciones en sus órbitas. El sistema, que durante miles de millones de años mantuvo una arquitectura relativamente estable, entra en una fase prolongada de reajuste. No es un colapso inmediato, sino una lenta deriva hacia configuraciones nuevas e impredecibles. Desde una perspectiva universal, este proceso no es excepcional. El cosmos está lleno de sistemas donde mundos enteros han sido destruidos, absorbidos o expulsados. La diferencia es que en este caso, la víctima fue un planeta que albergó vida consciente capaz de preguntarse por su propio destino.
Y sin embargo, el universo no distingue entre mundos vivos y mundos inertes. La gravedad actúa sin memoria, sin intención, sin juicio. Con el tiempo, cualquier rastro reconocible de la Tierra desaparece. No quedan órbitas claras, ni estructuras estables, ni señales que indiquen que allí existió un planeta con océanos y atmósfera. El sistema solar sigue su evolución, indiferente a la pérdida. La historia de la Tierra se convierte en una nota al pie cósmica dispersa en átomos repartidos por regiones inimaginables del espacio. Pero todavía queda una última consecuencia, una reflexión inevitable que conecta este escenario extremo con nuestra propia existencia actual. Porque entender cómo un planeta puede desaparecer por completo nos obliga a mirar nuestro mundo con una perspectiva distinta, más frágil y más profunda. Pensar en la desaparición total de la Tierra no es solo un ejercicio de imaginación cósmica, sino una lección brutal sobre la naturaleza del universo. La estabilidad que damos por sentada no es una garantía, sino una coincidencia prolongada. Durante miles de millones de años, la Tierra ha orbitado en un entorno relativamente tranquilo, protegida por distancias precisas y equilibrios delicados. Pero este escenario revela una verdad incómoda. Basta una alteración extrema para que todo se desmorone. No por maldad del cosmos, sino por su indiferencia absoluta. El planeta gigante que desencadena esta cadena de eventos no necesita colisionar, ni siquiera tocar la Tierra. Su mera proximidad es suficiente para reescribir el destino de un mundo entero. Esto pone en perspectiva la escala real de las fuerzas que gobiernan el universo. Lo que para nosotros sería una catástrofe inimaginable, para el cosmos es simplemente una redistribución de masa y energía, un ajuste más en una danza que lleva ocurriendo desde el nacimiento de las estrellas. Este escenario también redefine la idea de supervivencia planetaria. No todo final llega en forma de impacto o explosión. Algunos llegan lentamente a través de cambios acumulativos que superan la capacidad de adaptación de cualquier forma de vida. La Tierra no sería destruida en un instante heroico o dramático, sino desarmada pieza a pieza, estirada, fragmentada y finalmente olvidada. Es un final silencioso, pero total. Al comprender esto, nuestra visión del espacio cambia. El cielo deja de ser solo un lugar de belleza y misterio para convertirse también en un recordatorio de vulnerabilidad. Cada planeta, cada luna, cada sistema estelar existe dentro de un margen de estabilidad finito. Más allá de ese margen, las leyes que sostienen la estructura se convierten en las mismas que la destruyen. No hay contradicción en ello, es la lógica profunda del universo. Y sin embargo, esta fragilidad no resta valor a la existencia, al contrario, la intensifica. Saber que un planeta puede desaparecer sin dejar rastro convierte cada instante de estabilidad en algo extraordinario. La Tierra no es eterna, pero ha sido, durante un breve intervalo cósmico, un refugio improbable para la vida y la conciencia. Ese hecho, frente a la inmensidad indiferente del universo, es casi un milagro estadístico. Aún quedan 2 etapas más en este viaje, 2 capas finales donde esta historia deja de hablar solo de destrucción y empieza a hablar de significado. Porque entender qué pasaría si un planeta gigante se acercara demasiado a la Tierra no solo nos muestra cómo puede morir un mundo, sino también por qué su existencia, ahora mismo, es tan excepcional. Cuando se observa este escenario desde la distancia del pensamiento, surge una comprensión más profunda. El destino de la Tierra no estaría determinado por un error, ni por un castigo cósmico, sino por la naturaleza misma del universo. Los planetas no son entidades protegidas, son estados temporales de la materia, configuraciones que existen mientras las condiciones lo permiten. La Tierra, como cualquier otro mundo, es una forma pasajera, en un cosmos que no se detiene ni se adapta a la vida que alberga. Este acercamiento extremo de un planeta gigante revela algo esencial sobre nuestra percepción del tiempo. Para la humanidad, la destrucción de la Tierra sería el fin absoluto.
Para el universo sería un evento breve, casi insignificante, perdido entre miles de millones de procesos similares. Mundos nacen y desaparecen constantemente, no solo en sistemas lejanos, sino en cada etapa de la evolución cósmica. La diferencia es que muy pocos de esos mundos llegan a preguntarse por su propio final. También queda claro que la verdadera amenaza no es lo espectacular, sino lo inevitable. No hay explosión final que pueda evitarse, no hay momento único para reaccionar. Todo ocurre gradualmente, siguiendo ecuaciones simples que no admiten excepciones. La gravedad no negocia, solo actúa. Y cuando alcanza cierta intensidad, ninguna estructura planetaria, por sólida que parezca, puede resistirla indefinidamente. Este conocimiento transforma la forma en que miramos al cielo nocturno. Ya no es solo un mapa de destinos lejanos, sino un recordatorio de que la estabilidad es una condición frágil y extraordinaria. La Tierra existe porque, por ahora, nada masivo ha alterado de forma drástica su entorno, pero esa seguridad no es una ley universal, sino una circunstancia afortunada. Vivimos en una pausa cósmica, en un intervalo de calma entre fuerzas que en otros contextos destruyen mundos enteros. Y aún así, dentro de esta fragilidad hay algo profundamente poderoso. El hecho de que podamos imaginar este escenario, comprenderlo y narrarlo, es una consecuencia directa de esa estabilidad temporal. La consciencia surge precisamente en esos márgenes donde el universo permite estructuras complejas durante el tiempo suficiente. No somos ajenos al cosmos, somos una expresión momentánea de él, formados por la misma materia que podría dispersarse sin dejar rastro. Solo queda un último paso, una reflexión final que conecta este destino hipotético con el presente, con la Tierra, tal como existe ahora. Porque entender cómo podría terminar un planeta es, en el fondo, una forma de entender por qué este momento importa más de lo que solemos admitir. Al final de este recorrido, queda una verdad imposible de ignorar. La Tierra no es indestructible. Su existencia depende de equilibrios precisos, de distancias casi perfectas y de fuerzas que, mientras se mantengan en armonía, permiten que un mundo entero florezca. Pero basta con alterar uno solo de esos factores para que todo cambie. Un planeta gigante acercándose demasiado no sería un acto de destrucción deliberada, sino una demostración clara de cómo funciona realmente el universo cuando se llevan sus leyes al límite. Este escenario extremo no está diseñado para generar miedo, sino comprensión. Nos muestra que vivimos en un sistema delicado, sostenido por condiciones muy concretas. La Tierra no es eterna, pero ahora mismo es estable. Y esa estabilidad es extraordinaria. Cada océano en calma, cada estación predecible, cada ciclo de vida es el resultado de un equilibrio cósmico que podría romperse bajo circunstancias distintas. Entender esto no nos hace más pequeños, nos hace más conscientes del valor de este momento en la historia del planeta. Mirar al cielo después de comprender todo esto ya no es lo mismo. Las estrellas, los planetas y los mundos lejanos dejan de ser simples objetos y se convierten en recordatorios silenciosos de lo frágil y lo excepcional que es nuestro hogar. El universo no garantiza refugios permanentes, pero sí nos ha concedido uno temporal, lo suficientemente estable como para preguntarnos qué ocurriría si las cosas fueran distintas. Y si este viaje te ha llevado a imaginar un planeta destruido por la gravedad de otro mundo, hay otra pregunta igual de inquietante esperando respuesta. ¿Qué pasaría si la Tierra no tuviera al Sol? Un escenario donde la luz, el calor y la vida desaparecerían de formas tan extremas como silenciosas. Te invitamos a continuar explorando este tipo de realidades en el vídeo recomendado ¿Qué pasaría si viviéramos en un planeta sin Sol? Y si quieres seguir descubriendo los límites reales del universo y de nuestra existencia en él, suscríbete al canal y acompáñanos en cada nuevo viaje por los secretos del cosmos.